Agradecemos la llamada a Juan Manuel Núñez, él es académico e investigador del Centrus Ibero. Muy buenas noches, doctor Juan Manuel. Hola, Alma. Roberto, buenas noches. Doctor, ustedes hicieron este análisis. Yo quisiera, pues a partir de este estudio que realizan, sabemos que en el caso de el Valle, la zona metropolitana del Valle de México, pues se tiene a el Cutzamala como principal fuente de abastecimiento. La mayoría de las alcaldías de nuestra Ciudad de México tienen al sistema Cutzamala como fuente de abasto. ¿Qué hay sobre que en este momento se dice que pues prácticamente pues está por debajo de los niveles de almacenamiento y que pues nos estaríamos enfrentando a una de las crisis más severas en materia de agua en este año? Es cierto, Alma, creo que estamos en un momento importante en términos de no solo, digamos, estamos ante los efectos de cambio climático y la disminución de las reservas de agua, sino que también está, digamos, combinado con un proceso histórico en términos de una gestión no muy adecuada de nuestros recursos hídricos, que está, digamos, en el caso particular de la Ciudad de México, generando en estos tiempos de escasez hídrica una mayor desigualdad social. Es decir, una diferencia de quienes tienen agua de manera relativamente continua y bajo este escenario están empezando a sufrir desabasto, disminución de la presión del agua y, digamos, la manera en cómo están procurando obtener el recurso y quienes esencialmente en la periferia de la ciudad han padecido de agua durante mucho tiempo y que, digamos, por este tema de desabasto en otros sitios y tratar, digamos, de resarcir el problema en un lado, estas diferencias se hacen muy grandes. Un ejemplo sería el caso de las colonias que son surtidas a partir de pipas y que ahora las pipas en realidad empiezan, digamos, a repartir agua en otras colonias donde esencialmente no existía desabasto de agua de manera no continua y entonces creas una mayor diferencia en términos de desigualdad social. Doctor, pero en este momento en la Ciudad de México, ¿qué es lo que se va a enfrentar en los próximos meses? Estamos hablando que pues estamos en la antesala de la etapa de estiaje. Entonces, ¿qué es lo que se visualiza? ¿De dónde más se podría obtener agua? Bueno, nuestras fuentes ahora son muy limitadas. En realidad tendríamos que estar más bien pensando en cómo vamos a llevar a cabo nuestras actividades de manera cotidiana, de manera igual, digamos, en toda la ciudad, con un suministro muy disminuido. El estudio que nosotros, al que hacía referencia, digamos, toma datos de las ACMES, que es el organismo regulador del agua en la Ciudad de México, y ellos, digamos, con datos de 2019, tenían un estimado, y la palabra estimado es importante, de 150 litros por persona como abastecimiento. Y algunas zonas de la ciudad tienen consumos de hasta 380 litros al día y una buena parte de la ciudad, un 20%, por ejemplo, tiene menos de 100 litros al día. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es alrededor de 100 litros por persona al día. Eso significan 5 garrafones de agua de los que todo el mundo conocemos de 20 litros. Y entonces, digamos, en realidad tenemos que aprender a vivir o a realizar nuestras actividades con mucha menor cantidad de agua de la que tenemos y en algunas otras partes de la ciudad es necesario dotar de agua por lo menos a esos niveles. Creo que ese es el gran reto que tenemos. No tenemos, digamos, por delante o antes, digamos, de siquiera pensar en conseguir otras fuentes de abasto. Tendríamos que hacer un trabajo muy intenso en términos de, yo diría, medir el consumo de agua en la ciudad. Un análogo para mí importante es el caso de la electricidad. La electricidad la tenemos muy bien, digamos, distribuida y la tenemos muy bien ubicada en términos de qué precio de electricidad le cobramos a las personas dependiendo de sus condiciones, incluida una condición climática de temperatura. En el caso del agua no tenemos un esquema tan abierto de cobro del agua. Tenemos un esquema diferenciado, pero la verdad es que es muy pobre y no responde a la realidad. Y el otro dato que tú decías es que más o menos el 50% de las viviendas en esta ciudad no tienen un medidor que permita tener una lectura clara de cuándo estamos consumiendo agua. Entonces, todo lo que podamos hacer hacia adelante en términos de
concientizar a las personas, de tener un registro exactamente de cuánta agua debemos o tenemos, digamos, para consumir, no va a ser posible si no solucionamos este tema de necesitamos medir exactamente bien el agua para poder estar claros de hasta dónde puedo consumir y estar claros de cuánto debe de pagar cada persona. Pero por ejemplo, doctor, en este caso sobre el registro, sobre la medición del agua, ahí tendría que ser, pues corresponde a las autoridades, ¿cierto? Quizá, digamos, dentro de nuestras actividades cotidianas tendríamos que poner atención en lo que usted menciona sobre la manera en que usamos el agua, pero en cuanto a los registros y demás, pues tendría que venir por parte de las autoridades. ¿Cómo lo ve? Y si es que se está haciendo lo suficiente. Es correcto, sí, es una labor, digamos, de las autoridades, y en la medida en que yo tengo un registro claro del agua que consumo, puedo de mejor manera como familia organizar mis actividades, ¿no? Es decir, en la medida en la que tengamos claridad de cuánta agua consumimos, cuánta agua nos lleva, ¿no? Es mucho más fácil organizar nuestra vida. Cierto que es un tema de la autoridad, y en efecto las autoridades hacen cosas. El agua, muchas veces se ha dicho, es un tema, digamos, que no es visible en términos de la infraestructura. Se hacen cosas, por ejemplo, en términos de sistemas de captación. La ciudad tiene más o menos 25,000 sistemas de captación de agua pluvial, pero si tomas en cuenta que hay 2.7 millones de viviendas, pues en realidad es un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces hay muchas cosas que hacer por parte de la autoridad. Y de parte de los ciudadanos, digamos, hay que estar muy claros en términos de que hacia adelante vamos a tener muy poca agua y que tenemos que ser muy prácticos y muy precisos en términos de en qué momentos, digamos, podemos realizar nuestras actividades y en qué momento vamos a tener disponibilidad del recurso, aunque sea, digamos, de manera parcial o no continua, como hemos estado acostumbrados. Ahora, doctor Juan Manuel, explíqueme, es decir que, pues usted me dirá, son alrededor de 12 alcaldías de las 16 que se abastecen esencialmente del sistema Cutzamala. Si este sistema pues ya no nos da para más en este año, es imposible recurrir a otras fuentes, acudir a otras zonas aledañas a la Ciudad de México, a la zona metropolitana, justo para abastecerse. Lo pregunto porque las autoridades capitalinas, por ejemplo, pues presentaban o han presentado planes sobre pues recuperación de agua de otras zonas. Sí, y yo creo y estoy convencido que antes de que empecemos a pensar siquiera en traer agua de otros sitios, que por cierto son sitios a donde buena parte de nuestras aguas negras se van, tenemos que hacer mucho por delante. Un tema, ya te decía, es, digamos, invertir y hacer visible más la inversión en términos de la red, digamos, de distribución de agua, sistemas de captación y sobre todo el tema que tiene que ver con medidores. Es decir, no podemos digamos, diseñar ninguna política que tenga que ver con disminuir los niveles de consumo de agua, ¿no? Si no estamos claros de cuánta agua estamos consumiendo. Aunque no sea de manera continua, es importante. Y tú bien lo decías, hay una serie, digamos, de alcaldías, sobre todo las alcaldías periféricas, yo diría que son más o menos alrededor de 10, ¿no? En las que muchas de estas colonias se abastecen de agua a partir exclusivamente de tandeo. Entonces también, digamos, necesitamos diseñar una estrategia que permita garantizar el acceso, digamos, al agua de estas colonias que de otra manera, aún con Cutzamala, no tendrían, digamos, el acceso al agua. Pues ahí está el análisis y el llamado del doctor Juan Manuel. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Ana Paola, un gusto. Buenas noches.